¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto tenerlos con nosotros en una tarde más de Palabras y Verdades. Estamos en una entrevista particular que vamos a tener con el señor Martín Ayerbe. Martín Ayerbe desde años viene con una prédica bastante particular respecto de lo que son las cuestiones nacionales y fundamentalmente lo que ha sido la rifa del Estado Nacional, la rifa o regalo. En ese contexto, nosotros tenemos que pensar que debemos comenzar a preguntarnos, y no cabe otra, si estamos mal nos van a contestar que vamos a terminar bien, o si estamos mal como estamos al presente, vamos a ir a un desglose de nuestro país, a una destrucción de la autonomía geográfica, la economía, la vigilancia del Paraná en manos del ejército norteamericano, el dragado y mantenimiento con una empresa belga, que al mismo tiempo esta empresa responde a un capital inglés, es decir, que sería una máscara solamente la empresa belga. Y en ese contexto las autoridades sacan pecho, como diciendo estamos sacando el país adelante. El problema es que el adelante que muchas personas perciben es llevarnos adelante de un precipicio al cual vamos a caer casi en forma irrecuperable. Hoy tenía la noticia que se han mandado nuevamente desde el Banco Central hacia el puerto, hacia el aeropuerto de Ezeiza, 240 millones de dólares en oro a Inglaterra. Debe ser gesto de soberanía estos. Pero más que yo decir estas cuestiones que van a ser difundidas por nuestro medio, me va a interesar mucho poder ver cuál es la visión de Martín Ayerbe, que como ya lo dije, viene militando en esto hace tiempo y por supuesto, dentro de lo que puede haber militancia tiene que haber también una coherencia operativa, porque si planteamos un proceso de liberación, en ese proceso de liberación, particularmente de esta lacra que está fundiendo y destruyendo la economía y la autonomía de nuestra patria, tenemos que estar con gente que nos permita, evidentemente, salir de ese paso. Caso contrario, con los mismos de la clase que nos lleva para atrás, es muy complejo salir adelante. Pero eso ya lo vamos a discutir o aclarar cuando esté con nosotros, como ya lo está, Martín Ayerbe. Le damos la bienvenida, Martín, un gusto tenerte en Canal 7 en Palabras y Verdades. Buenas tardes. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por esta posibilidad de estar en contacto. Bien, Martín, pedirte un diagnóstico del país podría que te lleve una semana para exponerlo, pero como tenemos una hora, un poco menos, me gustaría escuchar que me digas qué es lo que sientes, piensas de lo que está aconteciendo con esta administración y con las anteriores, porque ninguna detuvo lo que es el proceso de entrega. Lo hicieron de distintas maneras, atento a mi perspectiva y forma de ver. Empecemos, por supuesto, más allá de los diagnósticos o las evaluaciones que hago yo, saber cuál es tu punto de vista. Bueno, son 50 años de Sí, decadencia sí. nacional. Es a lo que estamos los argentinos asistiendo como testigos vivos de el final, el momento final de la decadencia. 50 años de decadencia nacional. Iniciadas el 24 de marzo del 76, con un golpe eh, financiado y sostenido por los yanquis y los ingleses en contra del gobierno electo del general Perón y María Estela Martínez de Perón con el 62,5% de los votos, con el objetivo de derribar las chimeneas que había levantado el general Perón, que proporcionaban una solidez, una musculatura industrial con la cual Argentina había alcanzado la autarquía industrial. No necesitaba prácticamente importar nada del mundo, sino que todo lo podía resolver por sí misma a través de su sistema técnico, su sistema de educación, su Estado empresario argentino que llegó a tener 300 empresas del Estado desplegadas en todos los quehaceres de la vida nacional, y esto fue demolido por
el golpe del 76, que es un golpe del ala liberal del ejército, en realidad lo conduce Martínez de Hoz, enemigo de la industria nacional y de la soberanía argentina. Y después, bueno, la entrega continúa con los acuerdos de Madrid, con Alfonsín, con Menem, la ley 23696 de reforma del Estado, con el cual se destruye las capacidades nacionales en lo que es industria, en lo que es logística, y se entrega a la Marina Mercante. Bueno, se entrega hasta el punto que se entrega la actividad de dragado a la multinacional Yandenur. Esto lo entrega Menem en los 90, pero lo vuelve a reprivatizar a favor de Yandenur Cristina Fernández de Kirchner, y luego Alberto Fernández de Kirchner, y ahora Javier Milei. Esto es una continuidad. Esto es una continuidad. Por eso que no hay crisis de representación, hay ruptura. Hay ruptura. Por eso el pueblo votó como votó, hizo tronar el escarmiento. ¿Contra quiénes? Contra los que se arrogan la potestad del peronismo, de la identidad mayoritaria del país, que es el peronismo. El movimiento nacional. Y el castigo fue ese. Lo que pasa es que, claro, Milei además es un estafador, porque lo que él ha dado a llamar casta, en realidad integra su gobierno. No son ningunas caras nuevas todas las que están con él. Sturzenegger, Caputo, son los mismos ministros de Mauricio Macri. Este es el segundo gobierno de Mauricio Macri. Tiene la misma política y la va a hacer más rápido y con mayor crueldad. Por eso nosotros lo que tenemos que observar es el campo de edificación del modelo argentino para el proyecto nacional, que es aquella tarea pendiente de los argentinos, la realización del modelo argentino para el proyecto nacional, que es el llamado de unidad nacional del 1 de mayo de 1974. Y nosotros en ese modelo argentino estamos trabajando. A 50 años de su difusión, de su llamado, de su convocatoria, nosotros estamos trabajando en 3 campos: en el espíritu, en la técnica y en la comunidad, con los consejos para el modelo argentino, con compatriotas de todas las provincias que se dan al trabajo de la planificación de una carta de navegación para un futuro gobierno nacional justicialista. En eso andamos, y consideramos que eso que andamos es lo que hay que hacer, ¿no? Porque uno justamente en la militancia, en la forma libre que nosotros la expresamos, donde nosotros actuamos en libertad, desde nuestro propio discernimiento y libre albedrío, y no tributamos a ninguna potestad de este mundo, sino que nuestra única obediencia es para con Dios, nosotros estamos haciendo aquello que decimos que hay que hacer. Estamos llevando adelante aquello que consideramos que es lo que es necesario para nuestra patria. Y en este sentido, trabajando en el campo del espíritu, buscando una axiología criolla que recupere nuestros valores tradicionales, nuestro ethos, ¿no? La intimidad del ser, de las cosas, la intimidad del ente, un soporte artístico que lleve la metafísica, la teología y la filosofía, que a veces pueden resultar para algunos aburrida o poco interesante, y esa metafísica es el barroco criollo, y está a la vista a través de los imagineros del norte argentino, está a la vista a través del canto de los argentinos, como Mansi, Castilla, Hamlet Lima Quintana, Tejada Gómez, Jiménez Agüero, Larralde, Yupanqui, bueno, tantos otros. Y además, esto de una axiología criolla con un soporte artístico que es el barroco criollo, bueno, tiene que tener una ética. Y para nosotros esa ética es la ética de las virtudes. La ética de las virtudes, que es la cual en el fuero íntimo del hombre se determina actuar en virtud, y la virtud se desarrolla en el hábito, y el hábito forja el carácter del hombre, y en la reflexión de su conciencia vuelve a elegir obrar en virtud y lo hace en el hábito. Así que el hábito va forjando el carácter de la persona, y es lo que nosotros consideramos que tiene que ser la guía de conducta de cada uno de nosotros.
Bueno, eso en el campo del espíritu. Justamente, tenemos allí, filosofía es importante, una filosofía destacada de la historia, bueno, se vuelve meramente un idealismo. Entonces allí contamos con la conducción de Alberto Buell, el más grande filósofo de los argentinos, junto con un equipo de filósofos jóvenes, como Diego Cheramoni, como Jonathan Di Paola, pero también hombres de valía de otras disciplinas, también de la filosofía y del derecho, como Enrique Rojas Paz, y en el caso, bueno, de un coterráneo, y que es mi tocayo, Miguel Güemes Abarrena, que, bueno, desde el aporte de la filosofía y la historia, Martín Miguel Güemes, nuestro querido amigo salteño, también integra el pensamiento del modelo argentino, bueno, junto con otros, ¿no? Bien, Martín, una pregunta. Inspiración moral, cuando nosotros escuchamos eso, vemos presencia de algunas figuras religiosas, se percibe algo de eso cuando se menciona el tema de la moralidad. ¿Cuál es tu línea en ese caso, la verificación de cuál es la fuente de que puede ser emanadora de algún tipo de ejemplo? Nosotros creemos en la ética de las virtudes, no en la ética de los deberes. La ética de los deberes es la de Immanuel Kant, la del iluminismo. La de Immanuel Kant, que es la ética de los deberes, que claro, parece que es mejor porque busca una ley universal y una conducta del hombre en el cual la ley que lo guíe y la ley interior sea aquella que él quisiera que se cumpliera con él en esa reciprocidad. Y después de eso viene el fin de las naciones, un único gobierno universal, el fin de las culturas. Bueno, entonces cuando uno empieza a rascar un poco, dice, claro, tan cándida parece la propuesta de Kant, ¿no? Tan cándida parece la propuesta de Kant que parecería estar bien. Pero claro, él plantea que para llevar adelante el proceso del iluminismo hay que combatir 3 enemigos: la verdad, la autoridad y la tradición. Bueno, eso lo pone claramente en las filas enemigas de los argentinos. Pero sin embargo, esto se enseña en la universidad. Esto se enseña en la universidad, en el ámbito universitario, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciencias Sociales, en Sociología, en Antropología, en Ciencias Políticas. Es verdaderamente una calamidad. Bueno, porque la cátedra la conducen los gorilas que dieron el golpe contra Perón en el 55 y se apropiaron del pensamiento académico, como es el caso de Romero y su hijo, que siguen al frente en la normalización sociológica y la normalización filosófica, que lo que produce son empleados públicos. No produce un solo filósofo. Destruyeron el pensamiento filosófico argentino, expulsando a los filósofos de cabeza propia, ¿no? A los hombres nacionales, a los hombres de valía, como por ejemplo Nimio de Anquín, por ejemplo. Entonces, en esto, la ética de las virtudes no es la ética de los deberes, porque no busca el cumplimiento del deber de una ley exterior y fría al hombre, que quien la ha escrito y quien la ha determinado que eso es el deber. Es un absurdo. La ética de la virtud apela a cultivar virtud en el hombre. Las 4 virtudes teologales, decimos nosotros: la fe, la esperanza, el amor y la humildad. 4 virtudes cardinales: la fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia. Y 4 virtudes gauchas o criollas, que son para nosotros la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada. Y fíjese usted qué particular. En la gauchada se reúnen todas las virtudes teologales y cardinales y gauchas, porque en la gauchada hay fe, en la gauchada hay esperanza de que todo va a andar bien, hay humildad, nadie que no sea humilde puede realizar una gauchada. Y también hay fortaleza en hacer la gauchada, porque tratar de ayudar a alguien que está en problemas, ¿quién es uno para hacerlo? Bueno, requiere de una fortaleza de espíritu, de meterse en un problema que no es de uno.
También hay prudencia en el acercamiento al otro, porque el otro no es un conocido, no se hace gauchadas a los amigos. En todo caso darán favores, pero la gauchada se hace a un semejante, pero que a la vez es un desconocido. Y se hace sin esperar ningún tipo de retribución. Entonces que el orden de justicia, el valor cardinal de la justicia, el orden de justicia no es un orden de mostrador, no es un orden de intercambio. Entonces es la actitud totalmente contraria al fariseo. No busca figurar, no busca hacer propaganda del acto moral que ha realizado, sino que se basta de sí misma. Con el hecho de haberla hecho, es bien paga de sí misma. Bueno, ahí vemos que la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores y el valor de la palabra empeñada, que son las virtudes gauchas, bueno, completan el círculo hermenéutico de la ética de los argentinos. Bien, Martín, hasta el momento es una explicación que está dirigida a un sector social que puede entender de filosofía y de otras cuestiones más. Por la terminología que estás usando debe haber mucha gente que está rascando la carita preguntando lo que significa hermenéutica y otras cuestiones más. Yo te pediría que vamos a lo político, bajando de este terreno que vos has llevado esta definición, que espero sea comprendida. En lo político, ¿qué personas, por ejemplo, podrían dentro de los gobiernos actuales ser rescatables para llevar adelante un proyecto como el que estás proponiendo vos, para poder decir, se construye algo? Que yo participé contigo hace unos 2 o 3 años, hablando del movimiento de liberación nacional, ¿no? Con la bandera argentina, con la traza roja, que era la bandera del artiguismo, ¿no? Que esa propuesta que de haberse llevado en 1815 adelante el Congreso de los Pueblos, como lo planteaba José Gervasio Artigas, otro sería nuestro presidente, pero lamentablemente llevó adelante un proyecto portuario, ¿no? Que es el que estamos nosotros viviendo en este momento, donde toda la Argentina es un embudo que colecta para llevar los recursos directamente para el puerto, y sin considerar la proliferación del federalismo, que está absolutamente anulado por la coparticipación, por ejemplo, entre otras, que han ido cediendo de un 80% que tenían las provincias, o 76%, no importa el porcentaje, pero sí era la mayoría, ahora tienen que vivir mendicando para que el Estado Nacional, o el Gobierno Nacional, porque el Estado somos todos, le pueda enviar algo. En política, ¿quiénes nos acompañan? ¿Quiénes pueden integrar esta idea de conformación de una nación que sea un paso para adelante, y aparte de para adelante, en ascenso para el conjunto de la comunidad? Bueno, los nombres, las figuras con las cuales nosotros quisiéramos constituir gobierno no pertenecen a la partidocracia demoliberal que conduce la Argentina hace los últimos 50 años. No son parte de la decadencia, no han sido los promotores de la decadencia, justamente. Entonces, claro, no están en las luces, no están en las luces de la vitrina política, sino que son argentinos que se mantienen trabajando y firmes en su convicción de constituir un gobierno soberano. Entonces, así como he nombrado en Salta a Martín Miguel Güemes, que es mi amigo, mi compañero, y que de su mano nosotros podemos constituir una conducción política digna para los argentinos, puedo también hacer lo mismo referencia a Pablo Dávoli y Lucas Carena de Rosario, de la provincia de Santa Fe, como Esteban Guida, de la Fundación Pueblos del Sur, como Nahuel Montaña, Elio Guida, muchísimos compañeros que son aquellos que están en condiciones de constituir un poder ejecutivo nacional y provincial en una expresión federal. Santiago Berra y Betania Hemsel en Córdoba, así como también Francisco Martí y Matías Manzano, Rubén Rebolloso
en la provincia de Mendoza, y los que yo te estoy nombrando son de variadas profesiones. Algunos son hombres del derecho, como Dávoli, por ejemplo. Rubén Rebolloso tiene una rectificadora y está corriendo en TC Pista en clase 2, y hay 2 autos que están saliendo en el podio. Pues, ¿y qué tiene que ver un mecánico que prepara auto de carrera con un hombre de la filosofía del derecho? Y bueno, tiene que ver, porque son las múltiples dimensiones de la expresión de la argentinidad. Entonces, así puedo nombrar varios, pero quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros desde hoy tenemos que ir constituyendo el Consejo de Conducción Superior de Gobierno con las organizaciones libres del pueblo, porque la idea de soberanía nacional emana de la soberanía popular. Y para nosotros, el poder que emana de Dios y se deposita en el pueblo lo puede, ese poder, delegar en los representantes. Ahora, pero la fuente de valores positivos y de poder es el pueblo argentino. ¿Y cómo existe el pueblo para nosotros? De manera organizada, porque el pueblo como está ahora, atomizado, separado, dividido, incluso enfrentado por abajo en la grieta que han creado estos energúmenos de la política, no se expresa como pueblo argentino, se expresa como fracción ideológica. Entonces, el pueblo sí está constituido como tal a través de las organizaciones libres del pueblo, que son los gremios, las asociaciones profesionales, los centros de técnicos, como pertenezco yo en mi condición de técnico mecánico de máquinas y herramientas, las sociedades de fomento, los clubes, todas esas instituciones, hasta la más elemental que es la Junta Vecinal, donde un conjunto de argentinos se reúnen por el bien común, y esa reunión en el bien común los agremia en una organización libre, que no importa si tiene inscripción en la Inspección General de Justicia o no, existe como tal porque es una creación propia y original del pueblo. Entonces, si nosotros reunimos las organizaciones libres del pueblo, que son factores concurrentes al Estado, sin ser el Estado, sin buscar ser el Estado y sin permitir la tutela del Estado, nada tiene que hacer el gobierno inmiscuyéndose en la vida de los sindicatos. Nada tiene que hacer, ningún gobierno tiene que por qué meterse en la vida de los sindicatos o en la vida de los clubes o las bibliotecas populares. No, los gobiernos tienen que facilitar el desarrollo de las actividades, ayudar a facilitar el desarrollo de los objetivos, de los principios que movilizan a esas organizaciones libres del pueblo, pero no buscar ordenarlas como pretenden hacer los políticos de oficialismo y de oposición, de un lado y del otro. Sí, seguramente. Entonces, Martín, nosotros hemos tenido grandes pensadores, a los cuales yo accedí a uno de ellos, que es el doctor Julio Carlos González, que fue secretario técnico de la presidencia en la época del último gobierno de Perón, antes del golpe, con Isabel también. Y percibo yo con la lectura de algunas de las cuestiones que abordó el doctor, que hizo un diagnóstico en aquel entonces que parecía que tenía la bola de cristal, porque en el presente se están planteando todas estas historias, el proceso de entrega, de traición, de sumisión, de división territorial, de todo lo que nosotros no deseamos. Él no es que lo haya manifestado como sentencia que se deba cumplir, pero sí, en la medida que no se corrijan las actividades y los pensamientos y acciones de los políticos que nos gobernaron y gobiernan, vamos a llegar a un estado que en la actualidad está puesto en evidencia. Recordemos que en esa época pobreza, desocupación prácticamente cero, y en este momento estamos en el 60 y pico de pobreza en ascenso, indigencia en el 25, 26%, cifras. Y la misma cantidad, y la misma o menos cantidad de trabajadores en blanco, no porcentualmente, sino nominalmente, la misma cantidad de trabajadores en blanco que en 1974. No, hoy tenemos
Hoy tenemos 8,5 millones de trabajadores en blanco, menos que lo que teníamos en el 70 y éramos la mitad de la población, porque había pleno empleo. Entonces, ¿eso cómo se desarrolla? Que esto es lo importante de conversar. Acá el tema es el proyecto nacional, y el proyecto nacional tiene que estar explicitado, porque la concurrencia de las organizaciones libres del pueblo y determinadas figuras del pensamiento nacional, de la historia, de la filosofía, de la industria, se pueden constituir en conducción en la medida que hay un proyecto que hace de carta de navegación. Y esto es el Estado empresario argentino. Esto hay que decirlo tal cual las cosas son. Esto es el Estado empresario argentino, con el cual nosotros alcanzamos dominio total de la energía nuclear, con el cual nosotros tomamos el dominio de la ocupación territorial de nuestra propia patria a través de la logística nacional, con una marina mercante que fue poderosa, con un sistema ferroviario que tiene que terminar de completar su despliegue con trazas que vayan hacia la Patagonia y que sean concurrentes hacia la Tierra del Fuego, con el dominio de la producción para la defensa con nuestras fábricas militares. Entonces, hoy tenemos un ejército totalmente degradado. No tiene misión, no tiene hipótesis de conflicto, no tiene sistema de armas y no tiene producción para la defensa. Pero ¿cómo no va a tener hipótesis de conflicto? Ahora va a salir a defender el orden interno. Entonces no tiene hipótesis de conflicto. No se cumple ni siquiera con la ley de defensa en su artículo 8, que determina que el Poder Ejecutivo Nacional, junto con el Ministro de Defensa y el Estado Mayor Conjunto, tienen que determinar la hipótesis de conflicto. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? Ninguna, dicen. ¿No ven que están las Malvinas ocupadas por los ingleses? ¿Que Georgias y Sandwich han sido ocupadas en el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner? ¿No se observa que la cordillera de los Andes y la meseta patagónica está ocupada por empresas que tienen militares en servicio y retirados de Estados Unidos y de Inglaterra? Entonces, bueno, nosotros tenemos que darle a las Fuerzas Armadas Argentinas misión. Y esto significa volver al espíritu de la ley sabia, la 12.709, volviendo al campamento minero, prohibiendo la exportación de minerales en bruto, solo pudiendo comercializar aquellos productos que son productos terminados, y de este modo reservar los minerales críticos o estratégicos para el desarrollo de la industria argentina. ¿Qué haríamos con el RIGI, Martín? El RIGI que les da beneficio de poder liquidar. Pero eso hay que romper todos esos papeles, todo dependencia, es igual que los acuerdos de Madrid. Los acuerdos de Madrid hay que quemarlos. Los acuerdos de Madrid que subordinan geopolíticamente el Atlántico Sur a la OTAN y que la Argentina tiene que notificar con 40 días de anticipación a la corona británica de que va a realizar un movimiento por tierra, por mar o por aire. ¿Qué se puede hacer con eso sino quemar esos papeles? Es lo mismo que hay que hacer con la ley 23.696 de reforma del Estado, que destruyeron las empresas del Estado argentino. Bueno, ahí en ese contexto... Somisa, las fábricas militares de acero, como Somisa y Altos Hornos Zapla, sí, son fábricas militares creadas por el ejército argentino. Los políticos profesionales, el mayor traidor del peronismo, que es Carlos Saúl Menem, lo entregó en la década del 90 a las multinacionales. Entonces lo que hay que recuperar es el plexo jurídico de liberación nacional, que son la Ley de Corporaciones y Sociedades del Estado, 20.558, 20.705, de los tiempos del doctor Julio González, claramente, que era el plexo jurídico que acompañaba el plan trienal y que estaba dentro de ¿qué? De la idea del modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, el camino tiene que ser ese para que nosotros volvamos a recuperar nuestra marina mercante y desde la marina mercante tengamos vínculo directo con las naciones del mundo, porque la Argentina está pintada en los foros internacionales y no maneja nada. Todo está manejado a través de la intermediación de poderes extranjeros. No maneja nada por sí misma. La Argentina no puede acordar una bolsa de trigo con nadie, porque no maneja nada. Seguro. Martín, por ejemplo, si nosotros tenemos que tomar medidas de la naturaleza que sería reencontrar a nuestra patria con sus propios intereses, cuestión que no está representada ni imaginada por la actual conducción política ni las anteriores, medidas que tomarían, por ejemplo, los organismos financieros internacionales, Naciones Unidas, a que hemos tenido la invasión en el 2020 por parte de la OMS, que implantó una situación de encierro a un pueblo e incluso en otros países del mundo,
y que en este momento ya se ha establecido que todo fue un fraude, porque el virus mentado no existió nunca y las personas fallecidas tienen que ver con el tratamiento que les prodigaron en forma genocida. En esa época yo jugué un papel activo junto con nuestro medio, aclarando todas estas cuestiones, pero eso marcaba la sumisión al poder internacional. Da la casualidad que países que se consideran socialistas también han tomado la misma medida, que quiere decir que hay un suprapoder en todo esto que viene diciendo esto es lo que hay que hacer, sea de izquierda, del centro, de derecho, arriba o abajo. Entonces, en este momento, si nosotros tomamos medidas de independencia económica, tenemos que tener claro que los organismos internacionales están puestos para suprimir cualquier posibilidad de manifestación que pudiera significar la autonomía política, económica de un país. ¿Qué medidas tomamos? Porque nos enfrentamos no a la oligarquía nativa, sino a todo un poder internacional. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, ha perdido todo tipo de autoridad. No tiene autoridad con lo que ha hecho. Pero tampoco los gobernantes argentinos con Alberto Fernández de Kirchner y toda su banda, que la han llevado al extremo la situación, porque acá nos hicieron sufrir la cuarentena más larga de la historia. Ninguna otra nación del mundo tuvo una cuarentena tan larga como la de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández de Kirchner consideraba que la cuarentena era un éxito del gobierno, que mientras tuvieran a los argentinos guardados, confinados en su casa, atemorizados a través del terrorismo de los medios de comunicación, que se dedicaban a hacer la cuenta de muertos todos los días, ellos lo consideraron un éxito de la conducción del gobierno. Y en esa condición, fíjese usted, en plena cuarentena, los puertos argentinos no dejaron de operar un minuto. Con el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner se alcanzó el récord de exportaciones de grano, 160 millones de toneladas. Entonces, claro, eso es solamente para el pueblo, para tenerlo guardado, confinado, atemorizado, dividido, peleando entre sí. Yo recuerdo las discusiones que se dieron en ese tiempo, las críticas, las acusaciones que se han hecho. No, y los poderes provinciales, los gobiernos provinciales, en el caso de Santa Fe, hubo una reunión de 3 médicos, de varios profesionales, pero 3 médicos, 2 médicos y otro, un concejal del Chaco, que es Yabuscoy, el doctor Arriaga, otro José Luis, no tengo el apellido presente ahora, pero que en definitiva los metieron presos de la peor manera por haber convocado a debatir públicamente el fundamento científico. Y compañeros nuestros como el doctor Ramiro Salazar, también de la provincia de Santa Fe. Totalmente, Ramiro. El doctor Ramiro Salazar fue perseguido y tuvo que esconderse en su propia patria de la persecución, sí, de esta cáfila de delincuentes del gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Entonces, ¿pero quién puede seguir hoy el Consejo de la Organización Mundial de la Salud? Nada. Sí, está bien. El nombre que faltaba es el doctor José Luis Yettor, que es un emergentólogo de Santa Fe. Pero lo que preocupa, aparte de la persecución a Ramiro Salazar, que tengo una excelente relación con él, tenemos que han habido gobiernos provinciales que han tenido una actitud genocida en Santiago del Estero, en Tucumán, en Formosa, Infran, tengo el testimonio de un médico que lo toma la policía por orden política, por supuesto, porque era oposición, preso por haber estado en la camioneta sin el barbijo. Y eso le determinó un coma diabético que cuando salió de ese estado de tensión le costó la vida, falleció. Han habido, te digo, personeros que ya no tenemos que mirar para afuera, sino la gente que acá en nuestro país vienen y ejecutan las políticas puntuales que están planteadas desde órganos internacionales, como el caso de lo que estás definiendo de la cuarentena, cuando ellos se burlaban de toda la gente. Acordate del cumpleaños de la Gladiola, no sé cómo se llamaba la mujer de Fernández de Kirchner, ¿no? En ese caso, la cuestión de la Organización Mundial de la Salud está claramente determinada. Nadie puede en este mundo que sea medianamente sensato puede seguir su consejo. Se terminó el poder de la Organización Mundial de la Salud
porque lo ha destruido por sí misma la Organización Mundial de la Salud haciendo lo que ha hecho. Entonces, terminado ese tema, no necesitamos nosotros consejos de ellos. Y en el caso de, fíjese usted, estábamos mencionando las exportaciones récord. ¿Usted cree que porque nosotros nacionalicemos el comercio exterior y tengamos marina mercante, nadie va a querer comprar los alimentos argentinos? Yo creo que sí, que además los van a pagar mejor, porque nuestra conducción de gobierno va a defender la producción nacional y va a mejorar los precios de intercambio y se va a apoderar de la renta comercial del comercio exterior, que es lo que nadie ve. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos le cobran retenciones al campo asociados a la multinacional. Los gobiernos utilizan el poder del Estado para asociarse a la multinacional y quedarse con un 33% el gobierno, un 33% la multinacional, y el productor tiene que vivir en el otro tercio. Esto es totalmente injusto. Nosotros vamos a dar por terminado este ciclo de las retenciones. Hay que terminar de una vez por todas con esta imbecilidad de las retenciones y pasar a una dimensión de orden superior, que es la del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, donde nosotros compramos la cosecha a través del instituto, la comercializamos en grandes volúmenes en los mercados internacionales, a través de empresas o a través de pactos bilaterales con las naciones, y de esta manera establecemos los precios justos que nosotros consideramos que hacen a la producción. ¿Cómo puede ser que hoy la Argentina... Como fue después, la Junta Nacional de Granos, Martín. Como fue el IAPI, que fue el superior. El IAPI es superior a la Junta. La Junta Nacional es un buen instrumento que crean los conservadores argentinos, los cuales yo tengo el mayor respeto sobre ellos, los hombres del general Roca y otros. Sáenz Peña, bueno. Esos hombres hicieron cosas grandes por el país. Ahora, el IAPI de Perón es superior. Tiene un poder enorme. Entonces, ¿qué hace? Maneja el comercio exterior a través del brazo logístico, que es la marina mercante, y eso le permite a la Argentina intercambiar y generar relaciones con otros que hoy no tienen. Nosotros, producto de que Inglaterra le hace la guerra a Rusia en territorio ucraniano, la OTAN, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los órganos subordinados, como son las Naciones Unidas, como es la Organización Mundial de Comercio, como es el sistema de pago SWIFT, lo primero que hace es bloquear marítimamente. Y después del bloqueo marítimo viene el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, el bloqueo aduanero, etc. Nosotros a los rusos les vendemos peras, manzanas, limones, entre otras cosas. También vino. Bueno, se cayeron las exportaciones de pera, de manzana y de limones para Rusia. ¿Por qué? Porque la OTAN así lo determina. Entonces la geopolítica afecta a la producción nacional cuando no hay instrumentos geopolíticos del Estado para la conducción de gobierno. Entonces esto no es un problema ideológico, esto es un problema estrictamente de observación objetiva de la realidad, de un realismo político, que es lo que estamos impulsando. Entonces la marina mercante a mí que me permite no depender de las multinacionales del comercio exterior para poder vender mis productos. Los vendo por mí mismo con mi propia flota mercante, que es la que los lleva. Entonces, esta idea de recuperación de las relaciones internacionales a través de la navegación de ultramar es la que además tiene que fortalecer la patria grande iberoamericana en una ley de almirantazgo que reserve todos los fletes marítimos de cabotaje para buques de bandera iberoamericana, y que a su vez unifique un tipo de granelero, un tipo de portacontenedor, un tipo de buque petrolero, barcazas, remolcadores, para que la unificación tecnológica de los mismos favorezca la fabricación, la disponibilidad de repuestos, uniformando, porque en la mecánica uniformar es simplificar, es realizar un proceso de síntesis, y eso permitiría que nosotros podamos fortalecer todas las industrias navales de nuestros países. De hecho, Martín, nosotros tenemos presente que en este momento, si queremos mandar algo, lo tenemos que mandar en canoa, porque todo lo que fue Elma fue absolutamente destruido en el proceso militar y en el proceso de Menem, ¿no? Es decir, que Menem creo que fue más perfecto que los militares,
por hacer daño. Y aparte, en este momento, hablando de Menem, publiqué yo ayer lo que son los sueldos que tiene la familia Menem. Uno de ellos 50 millones, el otro 30 millones, el otro no sé cuánto, pues son una suma aproximadamente a 2.400 millones de pesos al año por una banda de zánganos que posiblemente estén recibiendo por bajo la mesa aportes que superan esto. ¿Para qué? Para establecer un régimen de conformidad en una comunidad que está destruida, donde un legislador nuestro salió diciendo acá, nuestro por salteño, ¿no? Julio Moreno Valle, diciendo que los mayores pueden vivir sin medicamentos, es decir, cuestiones por el estilo que son aberraciones conceptuales que derivan de entender que acá hay un espíritu y un corazón que está puesto al servicio de cualquier cosa menos de su pueblo. En ese contexto hemos visto que la marina está destruida, no podríamos exportar, tenemos que hacerlo en canoa, el petróleo está hasta las manos y todas estas cosas, como la minería propiamente dicha, que con el RIGI ahora se permitiría traer los dividendos de liquidación en 30 o en 60 años, porque es prorrogable ese término. 2084 tendremos la plata de la minería, que aparte es nada, ¿no?, para nosotros en relación a lo que... Esa revisión por caso Martín de darse, podrás entender que el Poder Internacional los tiene sobredocumentados, recontrafirmados, y significaría un cimbronazo bastante fuerte. ¿Cómo resolvemos ese teorema político? Es que esto es la resolución, porque nosotros no tenemos la amenaza de que puede llegar a invadirnos, ya estamos invadidos. Esto no es un tema que está puesto en la prognosis de a ver cómo adivinamos nosotros los acontecimientos del futuro, son los acontecimientos del presente. La minería está en manos de los ingleses. ¿Qué más hay que demostrar? ¿Qué más hay que decir para darse cuenta de una vez de que el país está tomado por las potencias extranjeras? Toda la actividad nacional de los argentinos está tomado por las potencias extranjeras. La minería la manejan los ingleses, con empresas de testaferros canadienses, sudafricanas, australianas, neozelandesas. No tiene ninguna importancia. Son sellos de goma. Atrás están los ingleses. El petróleo en la Argentina está manejado por los yanquis. Entonces hay que observar verdaderamente que aquellos sectores que son estratégicos para el desarrollo de la industria no están en manos argentinas, sino que están en manos extranjeras. Entonces, la producción nacional del campo termina en la tranquera. En la tranquera se internacionaliza totalmente a través del manejo de la logística interior, de camiones, y a través del puerto, que también está en manos extranjeras. Los puertos están en manos extranjeras, los puertos no son argentinos. Entonces hay que tomar control de los puertos para estatizarlos con las Fuerzas Armadas, hay que fortalecer la industria naval para que pueda dar el trabajo industrial asociado a la actividad logística de transporte, que es muy rica y muy próspera. Nosotros hoy tendríamos que estar facturando 10.000 millones de dólares de flete marítimo. De los 10.000 millones de flete marítimo, nosotros al alcanzar ese horizonte mediante el ejercicio de la reserva de carga, que es el derecho a transportar la mitad de las cargas en buques de bandera propia, nos tendrían que dar el 40% de ganancia. Ese 40% de ganancia serían 4.000 millones de dólares. Si yo dispongo de 4.000 millones de dólares por año, estoy hablando de una cifra que puede estar cercana, esos 4.000 millones de dólares, a que nosotros podamos tener una asignación presupuestaria diaria de los... Hola. Hola, ¿cómo te va? Bueno, te hacemos una entrevista a vos también, bebé. Se ve que el bebé está de fiesta. Bueno, un gusto verlo a tu hijo, porque esto marca la naturalidad de nuestro medio, en donde siempre sacamos las cosas como son. Nosotros los viernes hacemos una peña, que esa peña, bueno, la hablamos como estamos hablando acá, y en este caso estamos en tu casa y compartimos la felicidad de tu familia, sin duda, y aprovechamos para que les vaya lindo el año pero que fundamentalmente que el ir lindo no sea producto de una cuestión etérea, sino de la acción determinada
por tras de Claro. nosotros, de asumir actitudes que nos lleven a lograr una patria que sea digna de nosotros y nosotros dignos de ella, ¿no? Ahí tengo puesta Y la bandera en pantalla del frente sí, se del... observa. Sí, entonces yo me identifico con estas ideas, Martín. Nada más que te voy preguntando para saber cómo se puede llevar adelante un proyecto, porque cuando vos Claro. citás a las Fuerzas Armadas, yo creo que en este momento las mismas están absolutamente desactivadas e incluso hay personas que son autoridades retiradas dentro de lo que ha sido las fuerzas de la fila del ejército, que lo ven como un salvador al actual presidente. Entonces, la cohesión ideológica y cultural ha sido degradada en nuestro país a partir de lo que fue el Plan Brady con la firma de todos estos tratados. El Sí. Tratado de Madrid, el Acuerdo de Madrid fue una previa, pero lo que realmente sustituye todo lo que es el paquete de autonomía de nuestro país fue el Tratado de Londres, que fue posterior al Acuerdo de Madrid, en donde hubo una aproximación. Y ahí se sometieron, ahí fue definitiva lo que se llama derrota de Malvinas, que para mí no es derrota, porque fue un 10-9, pero en el contexto internacional la falta de cohesión, de idea política, la falta de visión geoestratégica y de estrategia política también, no les permitieron ver quiénes podrían haber sido sus verdaderos aliados y poder dar una actitud, en definitiva, identificatoria. Acá quedó la guerra como si fue solamente una rebelión de un hijo que se peleó con el padre. Por esa razón nunca se llegó a mayores, no obstante que nuestros valientes allá en la lucha los han puesto en jaque a los ingleses de forma severa. En ese contexto, volviendo ya a la actualidad política, no podemos privarnos nosotros de ver lo que son las posibilidades de sobrevivencia de un sistema nacional en un medio que es totalmente adverso, porque los gobiernos que han planteado un grado de autonomía, si no tomaron las medidas profundas, entre ellos manejar su dinero, manejar sus exportaciones, manejar sus productos que acabas de hacer una enumeración miserable, no la miserable tu enumeración, sino la miserabilidad contenida en la entrega de los minerales, del petróleo, del gas, de los recursos agrícolas y de todo lo que se te imagina, la entrega hasta el aire. En ese contexto tenemos privatizada hasta la esperanza y ahora se plantea la privatización a través de Mecorot del agua, que nos están ya poniendo controles en las provincias y esa va a ser una herramienta de poder para poder doblegar a las personas, porque no es tan solo el negocio, sino la herramienta política, que es lo más grave, y eso ya está pasando hoy en Jujuy, en San Juan, y está en vías de que se concrete en Mendoza. Todo un tema. La clase política, para mi entender, Martín, se ha convertido, particularmente los gobernantes y los sustitutos que están esperando entrar en carrera para ver cuál es la tajada que queda para ellos, en un conjunto de cipayos. No me cabe otra, ¿no? Sí, totalmente. Por eso nosotros esto lo estamos edificando de esta manera. Nosotros buscamos conversar con todos los argentinos, pero cuando hago mención a las organizaciones libres del pueblo, me refiero también a buenos dirigentes gremiales que hay en el país, como Roberto Morelli, de la Unión Obrera de la Construcción. Son hombres de la UOCRA de unos 40 años que han hecho un gran trabajo en defensa no solamente de las condiciones de trabajo y de salario, sino de lo que es la formación profesional de los hombres de la construcción. Están próximos a obtener la certificación para poder matricular soldadores, y eso es una cosa muy importante, porque es un gran avance para los trabajadores, dado que poder constituirse como un soldador con procedimiento de soldadura que pueda certificar bajo normas internacionales, bueno, los trabajadores no podemos adquirir eso tan fácilmente porque los cursos son muy costosos. Son cursos en dólares, son muy costosos y además requieren de tiempo, que es lo que el trabajador tampoco tiene, ¿no? No le sobra el tiempo. Si trabaja, no le sobra el tiempo, y si no tiene trabajo, tampoco puede moverse porque no tiene medios para hacerlo. Entonces, en esto, en los gremios marítimos, como es de los dirigentes navales, Leandro Montero, de electricistas navales, patrones de pesca y cabotaje, Mariano Moreno, hay buenos cuadros de conducción en los gremios, con los cuales también nosotros tenemos que tener esta idea
de comunidad organizada para la conducción de gobierno. Porque ya con los políticos se ha probado más que suficiente en los últimos 50 años y nos han llevado a este desastre. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, hay sectores liberales en las fuerzas, sí, son los mismos que dieron el golpe en el 76. Pero hay muchos hombres patriotas en las Fuerzas Armadas, muchos patriotas, muchos soldados de profundo sentimiento nacional. Entonces, y aquí hay algo que tiene que ser lo mandante. Mientras el ejército no tenga tarea real, todo se vuelve conspiración y ventaja por no tener tarea real y tener demasiado tiempo libre. Ahora, un ejército movilizado en todo el territorio nacional, realizando las tareas de explotación minera, sobre la obtención de los minerales, el refino, una línea de producción de acero con alto horno y hornos refinadores, una línea de producción de metales no ferrosos, cobre, plata, oro, paladio, los preciosos y los que no son preciosos. Una línea de industria química, porque para hacer ácido sulfúrico necesitamos azufre, y eso se obtiene de la mina La Casualidad, en la provincia de Salta, que fue cerrada justamente por Martínez de Oz, y la Argentina perdió la autonomía de autoabastecerse de todo el azufre que está en la mina, bajo la Dirección General de Fabricaciones Militares. Y eso era una empresa de fabricaciones militares. Entonces, volver a recuperar nuestra propia tradición e historia nacional a través de la figura del general Sabio, bueno, permite edificar una doctrina nacionalista en el ejército que está a la vista de los buenos resultados que tuvo. Entonces, en esto, la producción de la electrónica, que está asociada no solo al litio y al cobalto para los cátodos de las baterías, no solamente la solución de litio en la cual se constituye el electrolito de la batería, sino ese electrolito tiene un ánodo y un cátodo. Bueno, el coltán, el cobalto, son elementos que se utilizan para la conducción eléctrica de esos acumuladores de litio. Pero también están las tierras raras asociadas. Están los lantánidos y actínidos, que son los elementos que permiten fabricar semiconductores, industria de las telecomunicaciones, industria aeroespacial. No es que la Argentina no haga nada de esto. Hace, pero a escala de laboratorio. La Comisión Nacional de Energía Atómica produce chips de hasta 300 nanómetros. Bueno, hoy están en 5 nanómetros los microprocesadores de punta. Pero es digno de observar que los rusos manejan manejan un tamaño equivalente al argentino, de 300 nanómetros. Pero ¿qué pasa? Rusia tiene una escala de producción donde produce todo lo que necesita para su propio autoabastecimiento, en lo que tiene que ver con controladores, pero la Argentina no, lo hace solamente a una escala muy, muy pequeña de laboratorio, pero domina la actividad. Tiene dominio. Están destacando el dominio de la tecnología para hacer algo en pequeña escala, es la previa a poder luego modificar la escala y producirlo de una forma... Que solamente esto se puede hacer a través del Estado empresario argentino. Seguro, bueno, pero lo que busca este señor que se consideró el topo que viene a destruirlo, estamos fritos. Acá me llega un mensaje, Martín, me dice: las Fuerzas Armadas están siendo reflotadas para la represión interna, cosa que viene del gobierno K con el sistema de silbios de identificación biométrica que inició Cristina. Cada gobierno fue funcional al siguiente y motivo pendular del mismo. Toda manifestación de desacuerdo con el actual gobierno será reprimida cruentamente. Ese es el decreto que se acaba de firmar hace unos días
mediante el cual las Fuerzas Armadas, aparte de tenerlas desarticuladas para su función específica, van a pasar a desempeñar un papel para reproducir la imagen confrontativa de lo que significó el golpe del 76. Se salió de transmisión Martina Yerbe, debe ser que tiene un problema de internet, que es muy habitual. Martín, ya estás de vuelta. Sí, bueno, en esto, por eso para nosotros es importante expresar el modelo argentino para el proyecto nacional, porque en el modelo argentino nosotros estamos pensando en la idea de unidad nacional de los argentinos en un continente común y reemplazar la agresión por la idea para que la idea sea la única lucha, la única arma de lucha entre argentinos, porque para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Entonces hay cuestiones que hacen a la realidad objetiva, que no son ideológicas. En ideología los argentinos vamos a estar divididos, porque la ideología es el arma del inglés para dividir a los argentinos en facciones. La ideología es el arma del inglés para dividir a los argentinos en facciones. Producen ideología con el objeto de dividir al pueblo argentino. Entonces hay que abandonar las ideologías y establecer nosotros nuestra propia carta de navegación. Entonces, ¿necesitamos una marina mercante? Sí. Los argentinos en todo el país acuerdan con que necesitamos una marina mercante que permita a nosotros tener dominio del intercambio. Bien. ¿La PYME necesita crédito? Sí. ¿Está a favor de la timba financiera? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volcar el crédito al interior del país. ¿Cómo se hace eso? Nacionalizando los depósitos de los argentinos. Y terminando con este régimen de usura, para lo cual el régimen de usura tiene dos vertientes. Una es la de que el que produce se convierte en importador, porque le conviene más importar que producir, y mejor tener una mesa de dinero, porque ni siquiera hace falta tener empleados para eso. Se hace desde una computadora en una oficina alquilada. Y el día que los pescan, levantan todo y se rajan, como ya hemos visto infinidad de veces. Todos los argentinos están de acuerdo con la vuelta al ferrocarril, pero ningún gobierno lo ha hecho ni lo hará. Entonces es deber de nosotros realizarlo. ¿Por qué? Porque no está en los objetivos de ninguna de las fuerzas políticas que han gobernado la Argentina en los últimos 50 años la cuestión ferroviaria. Llegaron al absurdo de importar material ferroviario de China. Esto es una puñalada contra los que somos fabricantes de material ferroviario, con los que nos ganamos la vida con el torno y la máquina de soldar fabricando material ferroviario, y estos importan ferrocarriles de China, porque cobran comisiones por importar ferrocarriles de China. Cobran comisiones por importar. Entonces el material ferroviario es de muy baja complejidad para producir. ¿Qué tendría que ser para nosotros? La gran entrada de la Escuela de Aprendices de la Educación Técnica. Entonces los chicos de todas las provincias argentinas, porque en toda provincia argentina llega el ferrocarril. Hay un tramo, aunque no esté integrada la red totalmente, pero en todas las provincias tenemos ferrocarril. En Tierra del Fuego está la Trochita, hay ferrocarril industrial en la mina de Río Turbio en Santa Cruz, hay ferrocarril en Chubut, hay en Río Negro, y de ahí para el norte también. Ahora, como es de baja complejidad, a nosotros tomar los egresados que salen año tras año de la escuela técnica nos permite tener un semillero que constituye una oficialidad de conductores de la industria, porque un argentino salido de la educación técnica es capaz de fabricar, de cumplir con una tarea, con un deber y realizar una obra. Entonces, en todas las provincias argentinas reabriremos los talleres ferroviarios e incorporaremos a los jóvenes técnicos para que hagan la primera etapa de su desarrollo profesional en el ferrocarril. Y luego de eso abrir la posibilidad a que se especialicen en industria automotriz, en industria naval, en industria aeronáutica, en industria química, en electrónica, en las distintas ramas de actividad industrial. Pero tiene un aglutinante industrial. Ese aglutinante es el Estado empresario. Y la forma es el despliegue logístico. Entonces, mediante el despliegue logístico, ¿qué significa? En la medida que reconstruimos el ferrocarril y conectamos el país, lo vamos fabricando por nosotros mismos, no importando desde afuera.
La perspectiva, porque aparte hace una multiplicación de la virtuosidad del trabajo, Martín, es excelente claro. ello. Hay un problema que es un cepo que tenemos puesto como una tapa de losa con fundición arriba, que es muy pesada y se llama deuda externa. ¿Qué haríamos con la misma? Porque la deuda en realidad, si se deben hoy 500.000 millones de dólares, por dar un número que no está lejano de lo que es en realidad, ha sido construida con dineros que no llegaron acá, como fue demostrado en ese juicio famoso, que el juicio a la deuda que llevó adelante el periodista Alejandro Olmos. Y yo hace poco tuve en entrevista a Alejandro Olmos Gaón, a su hijo, en el cual se demuestra que, no quiero confundir a la gente con mucho dato, se demuestra que un porcentaje enorme de esa deuda era falso a esa altura, porque se investigó y se demostró que realmente los recursos o los dineros o lo que fuese nunca entró acá a nuestro país. Todo fue un arreglo para, en definitiva, subsumir a nuestro gobierno, a nuestro pueblo, pero el gobierno se autoproclamaba para llegar a ese punto, porque lo que necesitaban ellos era tener el consenso internacional que les permita seguir gobernando, y para ello, rifando el país, recibían ingentes coimas. Eso hasta ahí. Pero lo que hay hasta la fecha de deuda, tenemos que dejar claro que de real tiene bastante poco, y todos son el reflejo de las cometas que le dieron a los políticos, que son multimillonarios, industriales, turistas, o como este Cuader infeliz que se vendió, al igual que los otros legisladores, no vamos a creer que Cuader es solo, que se vendió por $1 millón o $1,5 millones para llevar adelante la aprobación de todas estas leyes, que sin mayoría termina teniéndola por vía de la coacción económica y la venta de la dignidad de esta gente, que es lamentable, se han convertido en miserables en la vida. Pero volvemos al punto, más allá de la coima y lo que yo comento un poco para darle algo más de pintoresquismo, porque ya estamos a 5 minutos de terminar el programa, Martín, contame qué hacemos con la deuda corrupta y, por supuesto, totalmente cuestionable. Primero, comprender su magnitud. Si está cercana a los 450.000 millones de dólares, cosa que tampoco es fácil de establecer porque no es fácil de hacer. Son 4 cosechas. 4 cosechas. Dentro de poco van a ser 3 cosechas, porque vamos a estar exportando 150.000 millones de dólares al año. Así que hay que ver la magnitud de lo que tiene el tamaño del capital adeudado. Segundo, ¿cuántos son los intereses que se están pagando ahora? 7.000 millones de dólares, menos de 10.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto es el quebranto de la industria automotriz bajo el actual régimen de importaciones de la División Internacional del Trabajo? Más de 20.000 millones de dólares. Entonces, más daño hace la industria automotriz de ensamble que los intereses de la deuda. Si nosotros nacionalizáramos los trabajos industriales, como ya lo hemos hecho hasta la década del 70, donde fabricábamos todos los automóviles con mano de obra nacional, de todas las marcas, de todas partes del mundo, nos permitiría a nosotros hacernos de esos trabajos, no requerir de los dólares de las exportaciones del campo para comprar vehículos fabricados en el extranjero con dólares, que hay que entregarle a las multinacionales, que son la primera cabecera de importación, las automotrices, y de esa manera no necesitaríamos poner 20.000 millones de dólares en la industria automotriz. Bien, interesante proyección a futuro, Martín. Te voy a leer unos mensajes ya en el momento de la despedida. Dice Marc Vitale, hay que acompañar a Martín en el Movimiento de Liberación Nacional. Los invitamos a formar parte a todos los argentinos patriotas. Unamos lanzas. Natalia Páez dice, Marina Mercante es independencia económica y soberanía nacional. Luego otro mensaje, hermoso Mateo, jajaja, dice. Bueno. Luego Hércules Gaud, hoy en Mendoza anunciaron la privatización de IMSA. Y Oscar Alfonso, Martín Ayerbe es el único peronista con propuesta peronista. Yo creo que el peronismo tiene que, atento a mi gusto y forma de ver, empezar a entender que no, el pueblo no es todo peronista, porque si no estamos excluidos los que no nos consideramos peronistas. Acá por encima de lo que son las ideas políticas o pertenencias,
lo que tenemos que ser es patriotas. Es, por supuesto, la postura que este periodista plantea. No soy el entrevistado, pero siempre tengo una posición tomada a partir de que conozco de la historia y conozco de nuestro presente. Martín, te doy 2 minutitos, porque ya me corren de acá y me sacan de aire. Decime, ¿qué hacemos con este gobierno? Bueno, no hay mal que dure 100 años ni tiento que no se corte. Así que rezamos porque el tiento se corte rápido. Le pedimos a Dios que este mal pase rápido. Pero Dios nos tiene que encontrar trabajando. Trabajo y oración, hora es labora. Entonces hay que edificar el modelo argentino, que justamente el modelo argentino lo que viene a hacer es a reunir en la reunión de los nacionales. El mayor acto que se intentó en ese aspecto fue la convocatoria del general Perón a Balbín para constituir un gobierno de unidad nacional. Se opusieron a Alfonsín y otros, pero Balbín estaba de acuerdo. Y además también es de resaltar que si los peronistas en el 74 sacaron 62,5% de los votos, los radicales sacaron el 20%, pero los radicales se comportaron muy bien y le aprobaron todos los paquetes de leyes que el general Perón necesitaba para gobernar. Entonces eso también es de rescatar, porque son buenos actos de buenos hombres en su momento. Seguro, Martín. Entonces nosotros vamos a bregar para que se le corte el tiento al muchacho este, porque claro, considero que él es solamente el representante de otros poderes mucho más serios. Cuando se habla de Dios, yo soy cauteloso porque vos sabés que en nombre de Dios el Estado de Israel, a través del sionismo internacional, está llevando adelante un proyecto... Pero el Dios de ellos no es el nuestro. Nuestro Dios es amor, perdón. Nuestro Dios es de amor, es perdón y es piedad. Es Jesucristo. Ahí me gusta. Ellos es otro, no tenemos nada que ver con él. Nosotros somos de Jesús. Bien, bien, porque acá tenemos después el Dios del Vaticano que salía con la moneda de 20 euros, levantando la manga, y el Papa diciendo que era amor de hacerse vacunar al pueblo. Así que veremos que sea el Dios de Jesús, como dice Martín Ayerbe. Te agradezco mucho la entrevista, Martín, y quedamos hasta cualquier momento para ayudarte a conformar este movimiento nacional y fundamentalmente teniendo propuestas como la que ya has formulado e incluso desarrollado algunas cuestiones operativas que serían muy interesantes comenzar a aplicar. Yo siempre paso, te comento, Martín, a nuestra audiencia, 1 o 2 veces al año la película de Pino Solana, La Próxima Estación, y La Próxima Estación manifiesta con claridad y a veces con angustia ver lo que se ha hecho con esa gran obra de conexión, esa red de fluidez que nos ha llevado a nosotros a no tenerla y al mismo tiempo a multiplicar los costos de flete al punto de no poder exportar, porque el costo de flete desde la provincia hasta el puerto donde se embarca a veces es más caro que el flete que tenemos desde el puerto de embarque hasta el destino final. En ese contexto es interesantísimo hablar de lo que no toca a ningún político, salvo en este caso el ex gobernador de Jujuy, que hizo un tren eléctrico muy interesante a 500 millones de dólares, pasaje 50.000 pesos no puede subir a nadie. Entonces, en ese contexto, lo que es la construcción nacional tiene que tener el furgón de cola, que sería el pueblo, si lo quieren llamar así, pero no un furgón, sino varios vagones puestos para la gente, para el trabajador, para que sirva en un servicio cotidiano para abaratar lo que es un transporte que construye una nación mejor. Y por supuesto la salud, tratar de bregar, de salir también de estos ámbitos mafiosos que significan estas organizaciones mundiales que lo único que representan son, te cortan la pierna y te venden la muleta, esa es la síntesis, no bregan por la salud porque nunca atacan el problema de fondo. Y eso y muchos otros territorios que veremos cómo con Martín vamos buscando una forma de llevar soluciones a los distintos ámbitos y que la gente comprenda que está no tras de un líder, no tras de una persona, sino tras de un proyecto político que pueda significar la construcción de un país que sea digno de nosotros y nosotros ser dignos de nuestro país como ciudadanos. Te felicito, Martín, por tus pensamientos,
tus acciones, tus intenciones. Esperemos poder ayudar a concretarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Voy a estar a fines del mes de enero en la provincia de Salta con Martín Miguel Güemes y Yayo Pérez Torres, que son dos queridos amigos y compañeros del Movimiento Nacional. Así que últimos días de enero, primeros días de febrero estaré en la provincia de Salta. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero encontrarme con ustedes próximamente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Señores, hasta acá la emisión en vivo. Ahora seguimos con otro video del mismo Martín para seguir redondeando lo que es este proyecto que es tan interesante y necesario pensar en argentino, pensar en nosotros. No podemos tener que el remolque de nuestras naves y el dragado de nuestro Paraná, la principal vía navegable que tiene nuestro país, lo tenga una empresa belga que no es belga, sino que es la máscara de una empresa inglesa. No podemos tener la minería puesta al servicio de que lleven todo, que nos revienten los caminos y no dejen un peso para las arcas públicas, para el gente. Sí dejan pesos para los que le dan todos estos permisos, que son los gobiernos provinciales y nacionales. Es lamentable, pero de la mano de esta gente el futuro realmente será para ellos, para nosotros la veremos pasar. Entonces hay que tomar una acción que permita que comencemos con conciencia y con un proyecto político viable a corregir este rumbo. Les agradezco mucho su participación. Para muchos otros que han mandado mensajes y no los pude leer, porque no quería interrumpir a Martín, pero que en definitiva han contribuido todos a acreditar la mejor voluntad para poder empezar a fundar una nación con un sistema de administración que permita tener acceso al derecho a la vida para todos. Que tengan un lindo año, que anden, pero que lo construyan este año con lucha. Gracias.